Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y el tema de la sesión de hoy es la presentación del libro La llamada de la tribu, escrito por el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Este libro fue publicado por la editorial Alfaguara en el año 2018, es decir, es uno de los libros más recientes escritos por Vargas Llosa y pertenece a la colección Narrativa Hispánica, Premio Nobel de Literatura. Este libro, en palabras de Vargas Llosa, es una autobiografía intelectual que, a diferencia, por ejemplo, del libro El pez en el agua, en donde es más exactamente una biografía existencial del autor, este libro es precisamente una autobiografía intelectual en donde se presenta una especie de cartografía de los 7 principales pensadores liberales que más moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos 50 años, después de su desencanto por la Revolución Cubana, y también el distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, que en sus propias palabras fue el autor que más lo había inspirado en su juventud. En este libro se presentan las ideas, por ejemplo, de Adam Smith, en donde se hace una aproximación a las dos más importantes obras de este pensador escocés, que es precisamente La riqueza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales de 1759. También se presentan, por ejemplo, autores como José Ortega y Gasset, en donde se analizan sus libros como La rebelión de las masas o La deshumanización del arte. También está Friedrich von Hayek, en donde se presentan sus obras como La fatal arrogancia o su brillante ensayo Camino de servidumbre. A Karl Popper con sus 3 más importantes obras, que es La lógica de la investigación científica, La miseria del historicismo y especialmente La sociedad abierta y sus enemigos. También se presenta a Raymond Aron, un acercamiento a su libro El opio de los intelectuales, a Isaiah Berlin y especialmente a Jean-François Revel, que es al autor en donde más énfasis hace al presentar sus obras. Mario Vargas Llosa. Realmente este libro sirve de mucho para aquellas personas que sientan curiosidad por acceder al pensamiento liberal clásico. Y pues bien, ¿a qué se refiere Mario Vargas Llosa con el concepto La llamada de la tribu? Y pues bien, cito sus palabras, abro citas. La llamada de la tribu, la atracción de aquella forma de existencia en la que el individuo, esclavizándose a una religión o doctrina o caudillo que asume la responsabilidad de dar respuesta por él a todos los problemas, rehúye el arduo compromiso de la libertad y su soberanía de ser racional. Toca a todas luces cuerdas íntimas del corazón humano, pues este llamado es escuchado una y otra vez por naciones y pueblos, y en las sociedades abiertas por individuos y colectividades que luchan incansablemente por cerrarlas y cancelar la cultura de la libertad. Esta es la cita en la página 172. Pues bien, en la presentación de este libro, en la introducción que hace Vargas Llosa, él mismo puntualiza el hecho de que él no se define a sí mismo como anarquista, sino como liberal clásico. Es decir, Mario Vargas Llosa no asume una postura anarcocapitalista como la tendría, por ejemplo, Murray Rothbard, que realmente Rothbard desconfiaba absolutamente de la injerencia que pueda tener el Estado en una sociedad. Y pues bien, empieza este libro con la presentación de manera cronológica con Adam Smith, que es uno de los autores que más moldearon el pensamiento político de Vargas Llosa. Adam Smith, 1723, y falleció en 1790. El principal libro que expone Vargas Llosa de Adam Smith es La teoría de los sentimientos morales, de 1759. Y pues bien, en este libro se plantea que el principio de igualdad ante la ley, en donde se postula que los derechos son los que fijan el ámbito de nuestra libertad irrestricta. Y por eso no puede haber derechos desiguales, porque los derechos desiguales significa libertades desiguales. En este caso, significaría que una persona tiene derecho a mandar sobre otra
y eso significa vulnerar los derechos irreductibles de esa persona. El concepto de justicia de Adam Smith no es igualdad de capacidades, pues ese es un concepto imposible. Nadie puede tener las mismas capacidades que otros por cuestiones que se elevan hasta la genética. La justicia no se relaciona con las relaciones. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o no hacemos. No de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética no es justo ni es injusto, es más exactamente algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y por lo tanto no podemos vulnerar los derechos naturales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tiene la gente. Los genes que me han tocado no me hacen responsable, así como no soy responsable de los genes que le han tocado a las personas. Y por tanto, nadie queda subordinado a las preferencias de los demás. Ni nuestros derechos se ven violentados por el hecho de que alguien haya tenido mala suerte en la lotería genética o en el entorno social que haya vivido. Lo cual no niega que si esos entornos sociales son fuente de injusticias previas, es decir, de privilegios dados a ciertas personas, desde luego el liberalismo condenará eso injusto, pero no porque haya un determinado entorno social de riqueza, sino porque esa riqueza fue extraída a partir de la vulneración de los derechos de determinadas personas. Y ahí habrá necesidad de reparación, necesidad de compensación y de restituir el daño generado. Pero si nadie genera un daño, no hay que convertir eso en fuente de obligaciones, es decir, en fuente de servidumbre. La justicia al final es simplemente respetar la libertad de cada persona para desarrollar su propio proyecto de vida, y ese es el ideal de la justicia del liberalismo, en pocas palabras, que además es compatible con el concepto de justicia de cualquier otra filosofía política, porque desde el liberalismo yo puedo construir el socialismo, sin embargo, desde el socialismo yo no puedo construir el liberalismo. La cuestión es que no precisamente la cuestión es que no adscriban coactivamente a dicho proyecto social, es decir, que nadie tenga que vivir con las reglas especiales en función de criterios de justicia que violentan la libertad individual. Y ese podría ser uno de los tantos comentarios que Mario Vargas Llosa realiza con respecto a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, escrito en 1759. Pero también en la parte que le corresponde al autor escocés, es precisamente la presentación de su más grande obra, que es La riqueza de las naciones. Y aquí se toca precisamente el concepto de mano invisible que desarrolló Smith en La riqueza de las naciones, y es lo que más adelante nombrarían el orden espontáneo del mercado. Más adelante ofreceré una explicación a qué se refiere precisamente con orden espontáneo. Sin embargo, quiero delimitarme a la pregunta de por qué los monopolios surgen en sociedades cerradas de acuerdo al planteamiento de Smith en La riqueza de las naciones. Y es precisamente que el peor castigo que se le puede dar a una empresa es la competencia. Sin embargo, el peor castigo que se le puede otorgar a una sociedad es la intervención estatal, por ejemplo, la redistribución del ingreso, los impuestos a las empresas, fijación de precios y los salarios mínimos. Ahora bien, quiero responder a la pregunta que ¿por qué es idealista una economía planificada a diferencia de una economía libre? Y esto muchos socialistas, etiquetan de ideal el hecho de que exista un orden espontáneo en el mercado, ya que, bueno, se suele plantear que habiendo un mercado libre pueden surgir monopolios que precisamente acaparen el espacio comercial en una sociedad. Sin embargo, es todo lo contrario. Precisamente recurriendo a esta primera frase, el peor castigo a una empresa es la competencia. Y precisamente en una sociedad en donde existe, digamos, un cierto grado de libertad económica,
las empresas pueden competir entre ellas, lo cual ya de antemano borra sus privilegios otorgados por un poder centralizado que puede definirse como el poder estatal. Sin embargo, yo sostengo esta postura, la postura de que muchos socialistas aseguran que la intervención estatal sobre la economía es lo más óptimo para una sociedad justa. Pero esto es totalmente idealista, ya que los políticos de antemano sabemos que son susceptibles de incurrir en la corrupción. De hecho, si nosotros recurrimos a la definición de política de Max Weber define la política como la búsqueda del poder para, de alguna manera, gestionar las libertades de los individuos en una sociedad. Eso es la política, la búsqueda del poder para gestionar, administrar las libertades individuales. Por lo tanto, los políticos buscan el poder y los políticos son susceptibles de incurrir en la corrupción. Por lo tanto, este postulado socialista que muchas veces hemos escuchado en redes sociales, en las universidades o en la calle, es totalmente idealista, porque es precisamente eso, un idealismo hacia el político, de creer que el político realmente se preocupa por la sociedad que lo rodea. Y bueno, el testimonio de la historia, o más exactamente, la vida cotidiana en la actualidad, nos demuestra que los políticos son susceptibles de corrupción. Por lo tanto, vuelvo a sostener este principal postulado. El peor castigo que se le puede dar a una empresa es la competencia, y el peor castigo que se le puede dar a una sociedad es la intervención estatal. Sabemos muchas veces que estas intenciones que algunos grupos, algunos lobbies, postulan como políticas de Estado, tal vez tengan buenas intenciones. Yo no estoy discutiendo eso, de las intenciones que pueda tener cierto colectivo. Sin embargo, podemos recurrir al refrán popular que dice que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Pero no nos detengamos en esto, prosigamos en la presentación de este libro. La segunda parte corresponde al filósofo español don José Ortega y Gasset, 1883-1955, y comienza con la presentación de su libro La deshumanización del arte, que ya en otros espacios he abordado. Sin embargo, Mario Vargas Llosa advierte que en esta obra de José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, el reconocimiento de lo humano en el arte romántico y naturalista es totalmente humano. Precisamente en sus propias palabras, el reconocimiento en el arte romántico y naturalista es el reconocimiento de lo humano. Sin embargo, en el arte contemporáneo es el uso de la metáfora, es, en otras palabras, la deshumanización. Y se explica de esta manera. Por ejemplo, Debussy deshumanizó la música y por eso data de él la nueva era del arte sonoro. El verso de Mallarmé anula toda resonancia vital y nos presenta figuras tan extraterrestres que el mero contemplarlas es ya sumo placer. Pirandello, en el teatro, con sus 6 personajes en busca del autor, nos propone el teatro tradicional, que en sus personajes veamos personas y en los aspavientos de aquellos la expresión de un drama humano. Sin embargo, en Pirandello, por el contrario, se logra interesarnos por unos personajes como tales personajes, es decir, como ideas o puros esquemas. En resumen, la deshumanización del arte se plantea que de pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas. El artista se ha cegado por el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los pasajes internos y subjetivos, pues evitan representar la realidad que conocemos a través de nuestra experiencia para crear una realidad pura y exclusivamente inventada. Por otro lado, también en la presentación de la obra de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, se plantea la idea de que el hombre en masa se asume parte de un todo, sabe que no tiene individualidad y vive sin atreverse a ser individual. A diferencia del hombre posmoderno, que piensa que es diferente, pero es tan común como todos los demás. Posteriormente, la tercera parte del libro, La llamada de la tribu,
Está dedicada a Friedrich August von Hayek, 1899 a 1992, y el principal libro que expone Mario Vargas Llosa de Hayek es La fatal arrogancia, un brutal argumento contra el socialismo, y es precisamente respecto a la propiedad privada y la descentralización en todos sus niveles. Lo que plantea Hayek en esta obra, La fatal arrogancia, es que el socialismo utópico es una rama del positivismo. Es decir, el positivismo, a partir de los postulados, por ejemplo, de Auguste Comte, era crear una física social. Es decir, así como se pueden estudiar los fenómenos físicos en la naturaleza, con esa misma precisión se pueden determinar las acciones humanas en la sociedad. La fatal arrogancia a la que se refiere Hayek es de creer que se puede predecir el futuro de la sociedad, es decir, que se puede planificar cada aspecto de la vida en sociedad. Y lo que precisamente indica Hayek es que el principal enemigo de la libertad humana es el constructivismo, lo que se conoce como ingeniería social, es decir, planificar la sociedad en una especie de laboratorio sociológico a partir de las ideas de un intelectual, es decir, planificada por un arrogante que es el intelectual. Y lo que concluye Hayek en este libro, La fatal arrogancia, es que para poder instaurar un sistema planificado se necesita pasar sobre la libertad individual y la propiedad privada. En otras palabras, lo que se conoce como una sociedad planificada únicamente es posible en un régimen totalitario. Asimismo, se plantea que el ser humano, para lo que se conoce como los intelectuales utópicos, el ser humano es únicamente un conejillo de indias, un ser susceptible de sumisión a un experimento social, más exactamente una teoría social, algo que es absolutamente aberrante. La segunda obra que analiza Mario Vargas Llosa en este libro, La llamada de la tribu, es Camino de servidumbre, precisamente de Hayek, en donde se plantea que el individuo no es un medio, sino un fin en sí mismo. Individuos y sociedades pueden trascender los condicionamientos geográficos, sociales y culturales y alterar el orden de las cosas mediante actos, optando por ciertas decisiones y descartando otras. Por eso, porque gozan siempre de ese margen de libertad, son responsables de su propio destino. Y es precisamente también en Camino de servidumbre donde se define qué es un orden espontáneo. Y hay típicos ejemplos de estos órdenes espontáneos, como es el lenguaje, la propiedad privada, la moneda, el comercio y el mercado. Ninguna de estas instituciones fue inventada por una persona, comunidad o cultura singulares. Fueron surgiendo de manera natural en lugares distintos como consecuencia de determinadas condiciones a las que la comunidad respondió creativamente, siguiendo más una intuición o un instinto que un razonamiento intelectual, y que luego la experiencia vivida iría legitimando, modificando o eliminando y reemplazándola por otra distinta. Asimismo, la cuarta parte de La llamada de la tribu está dedicada al pensamiento de Sir Karl Popper, 1902-1994, el principal libro que analiza Mario Vargas Llosa, de autoría de Karl Popper, es La lógica de la investigación científica. El principal postulado de Popper en esta obra es el antidogmatismo, que es también un elemento de la endecatupla de Mario Bunge, de que la ciencia es abierta, es decir, la ciencia está abierta a corregir sus propios errores. Por lo tanto, la verdad, de acuerdo a la lógica de la investigación científica de Karl Popper, la verdad no se descubre, se va descubriendo y este proceso no tiene fin. La verdad es, por lo tanto, siempre verdad provisional, que dura mientras no es refutada. La verdad es, al principio, una hipótesis, una teoría que pretende resolver un problema.
la hipótesis o teoría es, o debe ser más exactamente, sometida a la prueba del ensayo y del error, a su verificación y negación por quienes ella es incapaz de persuadir. Asimismo, hasta que de pronto otra teoría irrumpe, falseándola, y desmorona lo que parecía su firme consistencia. Solo constituye una teoría científica distinta en esencia de una metafísica, aquella que puede ser falseada, refutada, la que puede ser sometida a la crítica. Karl Popper hace de la crítica, del ejercicio de la crítica, o por supuesto, del ejercicio de la libertad, como es el eslogan de este programa, el fundamento del progreso. Sin crítica, sin posibilidad de falsear todas las certidumbres, no hay avance posible en el dominio de la ciencia, ni perfeccionamiento de la vida social. Si todas las verdades no están sujetas al examen del ensayo y del error, sino existe una libertad que permita a los hombres cuestionar la validez de todas las teorías que pretenden dar respuesta a los problemas que enfrentan, la mecánica del conocimiento se ve trabada y este puede ser pervertido. Entonces, en lugar de las verdades racionales, se entronizan mitos, actos de fe, magia, metafísica. El reino de lo irracional, del dogma y del tabú. Precisamente recobra el tabú sus fueros como antaño, cuando el hombre no era todavía un individuo racional y libre, sino entre gregario y esclavo, apenas una parte de la tribu. Este proceso puede adaptar apariencias religiosas, como en las sociedades fundamentalistas cristianas o islámicas, las naciones católicas, por ejemplo en la Edad Media, o en Irán y Arabia Saudita de nuestros días, por poner un ejemplo, en las que nadie puede impugnar las verdades sagradas o una apariencia laica, como en las sociedades totalitarias en las que la verdad oficial es protegida contra el libre examen en nombre de la doctrina científica del marxismo-leninismo. En ambos casos, sin embargo, como en los del nazismo y el fascismo, se trata de una voluntaria o forzada abdicación de ese derecho a la crítica, al ejercicio de la libertad, vuelvo a repetirlo, sin el cual la racionalidad se deteriora, la cultura se empobrece, la ciencia se vuelve mistificación, como ya está pasando, hechizo, y bajo la chaqueta y la corbata del civilizado renacen el taparrabos y las incisiones mágicas del bárbaro. Pues bien, terminando con la sección de Karl Popper, también se plantea la presentación y el examen de la sociedad abierta y sus enemigos, la principal obra de Karl Popper, en donde se define a una sociedad abierta a través del pluralismo de ideas, la tolerancia al proyecto de vida del prójimo. Sin embargo, en este pequeño punto, si es que me permite el tiempo, deseo explicar la paradoja de la tolerancia para no caer en las contradicciones que muchas veces hacemos de este concepto, la paradoja de la tolerancia, que muchas veces no entendemos y que por lo regular nosotros asumimos bajo una interpretación errónea a partir de lo que podemos ver, por ejemplo, en Internet. Y es que la paradoja de la tolerancia a la que se refiere Karl Popper con respecto a este pluralismo de ideas, es decir, a una tolerancia por el proyecto de vida del prójimo, se suele decir que la paradoja de la tolerancia consiste en ser tolerante con los tolerantes e intolerante con los intolerantes. Sin embargo, esto es un error lógico, pues se caería en la intolerancia de solo acepto a quien piensa como yo. Y realmente no consiste en esto la paradoja de la tolerancia a la que se refiere Karl Popper. La paradoja de la tolerancia es ser tolerantes con aquellas ideas que son intolerantes siempre y cuando esas ideas no traten de ser implementadas en una sociedad a través del uso de la fuerza o la coacción estatal. Eso es a lo que se refiere Karl Popper, porque se suele caer en este error lógico de una paradoja de la tolerancia en la que ser tolerante con los tolerantes e intolerante con los intolerantes, pues eso finalmente, por lógica, está siendo intolerante, porque solamente eres tolerante con quienes piensan como tú, pero no eres tolerante con las personas que tienen una visión de mundo absolutamente diferente. Solamente quería aclarar ese punto antes de pasar al corte. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchas gracias.
En un instante sigue en libertad de escuchar Radio Eleuteria. Continuando con la presentación del libro de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, se continúa con La miseria del historicismo de Karl Popper, en donde Popper muestra que el historicismo y el utopismo social van siempre de la mano. El fascismo y el comunismo pretendían interpretar las leyes de la historia con sus políticas encaminadas a establecer sociedades perfectas, y ambos regímenes practicaban una ingeniería utópica, que era más un acto de fe, una religión, que una filosofía racional, es decir, algo esencialmente anticientífico. Posteriormente, la quinta parte corresponde a Raymond Aron, 1905-1983, en donde presenta un esbozo de la vida de Aron, así como lo hace con los anteriores escritores, y a juicio de Raymond Aron, Stalin y la URSS se hubieran apoderado de Europa Occidental hacía tiempo si no hubiera sido por el temor de que esta ocupación desencadenase una guerra nuclear con los Estados Unidos. Pero no había que engañarse. La vocación imperial de la Unión Soviética era manifiesta, como lo mostraban todos los países satélite de la Europa Central y Oriental, y el Occidente no podía bajar la guardia. Por eso Raymond Aron defendió la Alianza Atlántica y no admitió jamás que la Unión Europea, que siempre apoyó, pudiera significar una ruptura ni un alejamiento de Europa con los Estados Unidos. La sociedad norteamericana podía estar lejos de la perfección, como lo mostraba, por ejemplo, la condición discriminatoria de que eran víctimas los negros, pero hechas las sumas y las restas, más allá, o más exactamente allá en Estados Unidos al menos se respetaba el derecho de crítica y la apertura del sistema permitía las reformas, en tanto que el totalitarismo de Stalin hubiera hundido a la Europa libre y democrática en la sumisión total. Asimismo, en la sexta parte, que corresponde a Sir Isaiah Berlin, 1909 a 1997, se analizan los dos conceptos de libertad que plantea Berlin en su ensayo, lo que es la libertad positiva y la libertad negativa, y también se presentan las ideas de que el poder de las ideas puede moldear a una sociedad. Más adelante tendremos un programa especial sobre Isaiah Berlin. Y finalmente, la séptima parte corresponde al pensamiento de Jean-François Revel, 1924 al 2006, en donde analiza, por ejemplo, la obra ¿Para qué los filósofos?, que en este texto Revel advertía que las modas iban arrastrando a la filosofía a unos niveles de artificialidad y esoterismo que parecían una forma de suicidio, empezando por el fuego graneado de los nuevos filósofos contra el humanismo.
Pero lo que excita más su humor sarcástico de Revel es la extraña alianza que se daba entre el esnovismo político, por ejemplo el marxismo, o todavía más grave, el maoísmo, y las especulaciones más alambicadas de las teorías, y pongo teorías entre comillas, que producían sin freno los literatos de una corriente estructuralista que abarcaba tantas disciplinas y géneros que ya nadie entendía sobre qué escribían. Finalmente, el pensamiento de Revel, expuesto por Vargas Llosa, plantea las siguientes tesis de que el comunismo soviético había ganado prácticamente la guerra al occidente democrático, destruyéndolo psicológica y moralmente mediante la infiltración de bacterias nocivas que, luego de paralizarlo, precipitarían su caída como una fruta madura. La responsabilidad de este proceso estaba, según Revel, en las propias democracias que por apatía, inconsciencia, frivolidad, cobardía o ceguera habían colaborado irresponsablemente con su adversario en labrar su propia tumba. Asimismo, la prueba de que ganó el pensamiento socialista, afirma Revel, eran esos cientos de miles de demócratas que salían a protestar en las ciudades norteamericanas, inglesas, francesas, escandinavas, contra la intervención yanqui en El Salvador, donde habían 50 asesores norteamericanos, y a quienes jamás se les hubiera pasado por la cabeza protestar del mismo modo contra los 130,000 soldados soviéticos en Afganistán o los 30,000 cubanos en Angola. Asimismo, ¿qué otra cosa explicaría el uso tramposo de fórmulas como Guerra Fría, vinculada siempre a Occidente, cuando fue en ese periodo que la URSS alcanzó la supremacía militar, así como colonialismo y neocolonialismo que solo parecían tener sentido si se las asociaba con los países occidentales y jamás con la URSS, en tanto que en la subconsciencia de Occidente, las naciones de liberación, anticolonialismo, nacionalismo parecían invenciblemente ligadas al socialismo y a lo que representaba Moscú. La única manera como la democracia podía conjurar el peligro que señalaba sería renunciando a aquello que la hace preferible a un sistema totalitario, por ejemplo, el derecho a la crítica, la fiscalización del poder, el pluralismo, ser una sociedad abierta, en pocas palabras. Es porque en ella hay libertad de prensa, lucha política, elecciones, contestación, que sus enemigos pueden infiltrarla con facilidad, manipular su información, instrumentalizar a sus intelectuales y políticos. Pero si para evitar ese riesgo una democracia robustece al poder y los sistemas de control, sus enemigos también ganan, imponiéndole sus métodos y costumbres. Los peores y acaso más nocivos adversarios de la sociedad liberal no son, según Revel, sus adversarios del exterior, los regímenes totalitarios del este y los satrapías progresistas del tercer mundo, sino ese vasto conglomerado de objetos internos que constituyen la inteligencia de los países libres y cuya motivación preponderante parecía ser el odio a la libertad, tal como ésta se entiende y se practica en las sociedades democráticas. Y pues bien, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido la presentación del libro La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Y pues bien, esto ha sido Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.
Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuterio. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuterio. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuterio. Radio Eleuterio. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.